La tumba que llora en el Panteón Saucito. El Saucito es el panteón más antiguo de la ciudad de San Luis Potosí, construido en Encinillas, nombre que desaparecería para dar paso al del Saucito. Fue inaugurado un 16 de septiembre de 1889 en el esplendor porfirista. Tiene el modelo de un cementerio de Francia. Fue creado con carácter civil. Se recibió a todos los difuntos sin importar credo, origen o nacionalidad. El Panteón del Saucito fue trazado en base al cementerio de Francia Père Lachaise por la entonces innovadora organización de sus calles, el trazo, las mejores condiciones de salubridad e higiene y lo accesible de este cementerio que organizaba la muerte de primera a sexta clase, según pudieran pagar los deudos. Desde su origen, el Panteón del Saucito fue vanguardista, abierto a todo tipo de creencias religiosas, género, raza, condición social, económica o política. El fin de su vida útil se acerca después de 125 años de operaciones que ya no cabían más cuerpos que los casi 326,000 difuntos que reposaban ahí. Por ser hecho durante la época del Porfiriato, es un distintivo de la primera parte del panteón los ostentosos mausoleos construidos de mármol de Carrara o piedra de cantera rosa de la llamada sangre de pichón, traída de la sierra de San Miguelito. Una tumba de hace 100 años o más es hoy un monumento funerario que guarda la dinámica comercial, social, religiosa, política e ideológica de toda una época, y eso revelan historiadores del Colegio de San Luis al estudiar el silencioso y perenne patrimonio histórico del añejo cementerio del Saucito. La investigación de los historiadores inició hace más de 10 años y se materializó en el libro Monumentos funerarios del cementerio del Saucito, San Luis Potosí, 1889-1916. Encontraron que los monumentos funerarios, en su mayoría de mármol traído de Europa, cantera potosina, hierro, vidrio, entre otros, reflejan una parte de las manifestaciones sociales de la época retratadas en emblemas cósmicos, figuras antropomorfas como retratos, dolientes, almas, ángeles, figuras sacras y alegóricas, animales, vegetales, emblemas profesionales, elementos arquitectónicos, entre otros. Fue precisamente en un monumento funerario de este cementerio del Saucito, en una tumba que le corresponde al sepulcro de una familia de apellido Bustamante, con fecha de 1895, es por tanto de la época del Porfiriato. Existe aquí el monumento de una pleurante, de la que se dice que vierte lágrimas. Es por eso que muchas personas, cuando llega la fecha del Día de Difuntos, le llevan ofrendas, ya que según dicen es milagrosa, pues le han pedido favores, mismos que les han cumplido. ¿Pero a causa de qué? ¿Cómo es que surgió la leyenda? Lo que parecía ser un reportaje del Día de Muertos para el 2 de noviembre del año 2006 se convirtió en un acto de asombro para muchos, pues en ese año se encontraba el equipo de reporteros de la televisora potosina realizando un trabajo. El camarógrafo, casualmente, pasó filmando imágenes, pero ¿cuál sería su sorpresa que al momento de editar y hacer un paneo sobre la imagen de la pleurante, casualmente capta un movimiento que da la impresión de un rápido abrir y cerrar de ojos, que se vio a través de las grabaciones, lo que ocasionó que al difundirla en el noticiero, miles de creyentes se dieron a la tarea de ir a visitarla, devoción que perdura hasta la fecha, prodigando sus plegarias y llevando siempre algún detalle que ofrecerle, como alguna pulsera u objeto propio para colgarlo alrededor de la tumba de la familia Bustamante, donde se encuentra ubicada. Así nació una leyenda de San Luis Potosí y del viejo Panteón del Saucito. Esta imagen provoca curiosidad y, según se dice, se han hecho estudios y no saben la causa de su angustia. Se tienen muchas hipótesis, pues no es un icono de una virgen, sino un monumento de una pleurante.
Fue un restaurador el que dice: la imagen es de una pleurante o conocida como Llorona. Esta imagen representa el dolor de los deudos hacia el ser querido y se representa como tal, ya que si fuera una virgen, la cruz que tiene sería más chica que la escultura, pero en este caso es lo contrario. En lo que respecta a lo del llanto anteriormente al video que está enlazado, había una yuca al lado derecho de la tumba, la cual tira una sustancia que manchó el rostro de la imagen, y eso provoca que un lado de su cara parezca como si hubiera llorado. Les dejo esta explicación sin dejar de recalcar que respeto la opinión de los que opinan lo contrario, pero los fieles dicen que cumple deseos y hace favores, por eso en el Día de Muertos la llenan de ofrendas porque es milagrosa, aunque otros dicen que fue algo planeado por parte de la televisora para atraer más gente, cosa poco probable, ya que en esta fecha este cementerio y sus alrededores son intransitables, pero entre lo divino y la realidad. Lo real es que hoy en día esta estatua se ha hecho muy famosa y cada Día de Muertos o cualquier día la visitan para pedirle milagros. Claro que la mejor opinión es la de ustedes. La leyenda de los niños emparedados de la presa San José, San Luis Potosí. Dicen que niños fueron enterrados en las columnas de la presa de San José en San Luis Potosí para que sus espíritus lloraran cuando la presa estuviera a punto de reventarse. Aunque en muchas partes del país, incluyendo el estado de San Luis Potosí, se dice que cuando se construían edificios grandes y sobre todo represas, eran usadas cadáveres de personas en los cimientos para evitar que se derrumbara. Sin embargo, en este último caso se puede optar además por enterrar niños, ya sean vivos o muertos. Nadie sabe bien por qué la crueldad, para que sus espíritus queden atrapados y así avisen a los pobladores cuando ésta vaya a reventar. Por otro lado, las obras de construcción de la presa de San José se iniciaron en septiembre de 1863, concluidas en el año de 1907, fueron dirigidas por el ingeniero José María Siliceo. Esta presa, construida por una sociedad de personas con alto poder adquisitivo, así como el gobierno, reemplazaría la presa de La Constancia, la cual era de una capacidad menor, se había construido en el siglo pasado. Sin embargo, y a pesar de estar involucrados personas de la alta sociedad, lo esotérico y el espiritismo estaba presente en las personas de esa época, quienes, preocupadas por la resistencia de la presa, ordenaron que se hiciera todo lo posible para garantizar su durabilidad. Algunos dicen que se le pagó a gente muy pobre por los cadáveres de sus hijos, sin que se les dijera para qué serían usados, pero prometiéndoles que serviría para una causa noble. Otras historias señalan que los niños estaban vivos y que podían ser de hasta 4 años. A los niños vivos se les ponía en un hueco en las columnas, donde con dulces los mantenían calmados para poder encerrarlos con ladrillos. Aparte de los niños, cadáveres de cualquier tipo se usaban en los cimientos de la presa para que ésta resistiera, y en caso de que no, los espíritus de los niños avisaran. Se dice que solo una vez los niños han llorado, y esta fue la noche del 14 de septiembre de 1933, un día antes en la que la presa de La Constancia se reventara y causara muchas muertes en la ciudad. Según pobladores cercanos, se escuchaban en el aire gemidos de niños que inferían que la presa se reventaría. Sin embargo, nadie les prestó atención a estos sonidos, sucediendo la tragedia el día 15 de septiembre de 1933, cerca de las 11 de la noche. Se cree que el emparedar niños es algo que se hacía desde hace más de 5,000 años y se han encontrado datos de esta práctica hasta el siglo XVII en Alemania. En México no se ha documentado mucho la verdad de dicho mito, pero se han encontrado esqueletos de personas enterrados en las paredes de varias casas y templos de más de 200 años, por lo que emparedar personas
en una presa parece muy probable. Una variante de este mito señala que el diablo disfrazado de ingeniero se aparece a los encargados de las construcciones de presas, haciéndoles un trato de que si entierran a modo de sacrificio niños en los cimientos de las paredes de las contrapesas, esta durará mucho tiempo, trato a lo que accedían muchas veces los encargados de su construcción. Recientemente la presa de San José, la cual tiene más de 100 años de haber sido construida, presenta algunos problemas, pues grandes cantidades de lodo impiden que ésta cumpla con su potencial de capacidad. Pero quizá esto sea lo mejor para no retar las paredes centenarias de esta. Actualmente, cuando llueve mucho, es necesario abrir las compuertas de la presa constantemente para evitar que se desborde. El miedo de que ésta se reviente ha aumentado en la población conforme pasa el tiempo. ¿Alguna vez escucharán los lamentos de las almas jóvenes anunciando que la presa de San José reventará? Probablemente.